This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ilegalmente ocupado. En el programa de hoy arrojaremos luz sobre los intentos de Israel de silenciar la oposición cada vez más abierta de destacados partidarios de Donald Trump y la influencia del sionismo. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra destaca lo preocupado que está realmente Israel porque el propio Benjamin Netanyahu ha asumido un papel destacado a la hora de intentar contener las críticas que enfrenta Israel por parte de influyentes partidarios de MAGA. El régimen sionista está contraatacando la creciente tendencia entre los partidarios de MAGA de los llamados Noticers y Gripers, que denota el poder del sionismo. El objetivo final de esto es la creciente influencia de los Noticers o los llamados Gripers, incluidos Nick Fuentes, Candace Owen, Deo von Kurnatowski, Stu Peters y Luca Gay. En abril de este año, durante su visita a Estados Unidos, Netanyahu dio una sesión informativa a un grupo de podcaster e influencer. Se dijo que esto era parte de un esfuerzo continuo para contrarrestar las tendencias anti-israelíes en el mundo de los medios de comunicación de derecha. Entre los asistentes se encontraba el podcast de Tim Pool. Según Jewish Insider, Pool expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo y el antisionismo en el espacio de podcasting pro-Trump. Pool tuvo al famoso Kane Wentz en su podcast y el rapero se fue a mitad de la entrevista después de que Paul se opusiera a los comentarios antisemitas. Respondiendo a Paul, Netanyahu dijo que esta es la razón por la que invitó al grupo a reunirse con él. El plan de Netanyahu era crear un ecosistema paralelo al de los Noticers para expulsarlos de Internet. Aquí es donde entra Joe Rogan. Rogan es importante por su alcance y Paul ha sido un habitual en su programa. Es importante que la plataforma de Rogan sea ideológicamente sionista para silenciar a los Noticers. Es necesario mantener a Rogan bajo control. Esta es la función de Douglas Murray, quien fue ampliamente ridiculizado por su debate con el comediante Davey Smith en el programa de Rogan. Denunció a Rogan y a quienes difunden teorías conspirativas como plataforma. Mira, creo que deberíamos decirlo de inmediato. Creo que has abierto la puerta a mucha gente que ahora tiene una gran plataforma y que ha estado lanzando material contrahistórico muy peligroso, dijo Murray. Murray es un sionista de línea dura desde hace mucho tiempo, en quien el régimen ha prodigado recursos, incluyendo un viaje a Rafah con las fuerzas de ocupación, donde se sentó en la silla donde Yahya Sinwar fue martirizado. A Murray le siguió una arremetida del agente sionista Jordan Peterson. Aquí critica a Rogan y a los críticos de Israel, calificándolos de psicópatas. And so then the question is, how do you draw the line? And that's kind of what I was, because I've been watching these right-wing, they're not right-wing, these psychopathic types manipulate the edge of the conservative movement for their own gain. Right. And a lot of that's cloaked in anti-Semitic guys. Peterson fue, por supuesto, reclutado por Netanyahu en una famosa cena negociada por Ben Shapiro en noviembre de 2022. Los avisos están siendo atacados por los sionistas. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente, David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal del Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul. Nuestro colaborador invitado de hoy es alguien con un enfoque muy diferente al de la campaña de solidaridad con Palestina, con sede en Londres. El colaborador invitado de hoy es el escritor y activista político Joe Emersberger. Bienvenidos al programa.
David, recuérdanos quién es Douglas Murray. Puede que algunos lo conozcan, pero creo que sería útil contarnos un poco más sobre su historia. Murray is a British writer. Murray es un escritor británico que desde hace mucho tiempo ha participado activamente en el ala política sionista neoconservadora. Debutó en la política británica en el Centro para la Cohesión Social, un centro de estudios islamófobo, y como es bien sabido, su dicho más famoso es que las condiciones para los musulmanes deben ser más difíciles en toda Europa. Por supuesto, sus comentarios son propios de los islamófobos de línea dura, un elemento clave en la red islamófoba en el Reino Unido. Y por supuesto ha trabajado en centros de estudios neoconservadores e islamófobos en Reino Unido, pero más recientemente se ha convertido en una figura más internacional. Y por supuesto, cuando las fuerzas de defensa de Israel lo llevaron a Rafah y se sentó en la silla en la que Yahya Sinwar fuera martirizado, o sea, que se ha convertido en una especie de símbolo de la extrema derecha sionista en Estados Unidos. En cierto modo se ha vuelto un poco más global en ese sentido. Así es, Murray. Sí, claro. Y sabes, tiene una plataforma, ¿no? En algunos canales convencionales. En la ola no parece apropiado para alguien tan extremista, ¿verdad? Bueno, es lo que ha pasado en Reino Unido y probablemente también en Estados Unidos. El centro de gravedad del discurso político ha cambiado. Gente como tú y como yo que solíamos escribir en The Guardian, ahora ya no. Y gente como Murray, que antes nunca había estado en la corriente principal, se ha infiltrado cada vez más en ella. Bueno, Joe, ¿cuál es tu opinión sobre el debate entre Douglas Murray y Dave Smith? Ambos reforzaron la mentira de que el 7 de octubre fue una atrocidad terrorista y que jamás es terrorista. Eso es lo que los medios de comunicación tradicionales siempre han hecho. Hoy en día lo hacen con los medios tradicionales en lugar de con los de antaño. Publican muchos podcasts importantes como las grandes cuentas de redes sociales de Joe Rogan, pero la idea es siempre la misma: mantener el debate dentro de los parámetros aceptables para su imperialismo occidental. Uno de los informes de la ONU del 7 de octubre, a pesar de esforzarse por presentar el ataque palestino como un acto terrorista, afirmaba claramente que los combatientes palestinos habían invadido al menos 8 bases militares. Esas bases militares que Israel tiene cerca de Gaza eran puntos clave para mantener a los palestinos atrapados en lo que es esencialmente un campo de concentración al aire libre. Ha estado sitiado durante décadas. Ha mantenido las tasas de mortalidad infantil palestina 5 veces más altas que en Israel. Eso, de por sí, solo se traduce en decenas de miles de muertes de niños palestinos en los últimos 20 años. Así que si, para representar sus ataques como terrorismo, cuando lo hicieron en esas condiciones, y sin mencionar los bombardeos periódicos a los que han sido sometidos los palestinos y Gaza en los últimos años, es simplemente ridículo. Esta es la resistencia armada más legítima que se pueda tener. David, me pregunto si podrías decir una o dos palabras sobre este fenómeno de notar términos interesantes. Ese es un término que se usa en la derecha estadounidense para referirse a lo que llaman generalmente poder judío, y por supuesto se refieren al papel de los judíos en las altas esferas de la industria del entretenimiento, la música y otros sectores claves de la sociedad. Quizás el ejemplo más famoso de este reconocimiento fue la presentación de Kanye West. Presentó un diagrama con todos los judíos en la cúpula de los medios de comunicación. En ese caso lo asesoraba Nick Fuentes, un famoso nacionalista blanco. Como todos saben, Kanye West no es blanco. De eso se trata. Se trata de reconocer la sobrerepresentación judía en la élite de la sociedad, lo cual es un hecho. Los judíos están sobrerepresentados en Reino Unido y Estados Unidos y en todas las demás democracias occidentales en relación con la proporción de la población. Para la extrema derecha, este es, por supuesto, un problema de los judíos. Así lo conciben, pero eso es lo que quieren decir.
una vez que empiezas a notarlo, ya no puedes dejar de notarlo. You start noticing, you can't unnotice it. That's what they say. Existe una dicotomía judía, ¿no es así?, entre estos personajes que son una especie de destacados partidarios de derecha de Trump y Trump llenando su administración de sionistas extremistas. Es muy curioso, ¿verdad? Claro, muchos del movimiento MAGA pensaron que iba a criticar a Israel, que iba a imponer un alto el fuego y todo eso, pero no, claro, eso no ocurrió. And all this stuff, but no, of course that didn't happen. Bueno, Jordan Peterson, entonces, quiero decir, parece haber jurado detrás del sionismo, y es lo mismo que Elon Musk, ¿no? Sí, Peterson es un racista, genocida que le dijo a Netanyahu que hiciera que los palestinos pasaran por un infierno en la respuesta que dio después de la resistencia armada que los palestinos hicieron el 7 de octubre. Peterson tiene como 6 millones de seguidores en Twitter y si solo buscas en su cronología, encontrarás innumerables ejemplos básicamente de sionismo sin sangre, mezclado con misoginia que luego hace que él también difame a los manifestantes antigenocidio como partidarios del terrorismo, lo que es por supuesto esencial para facilitar la represión del discurso antigenocidio que hemos visto en todo Occidente y especialmente de manera realmente horrible en los Estados Unidos, con los residentes legales siendo molidos y desaparecidos de la manera más espantosa. Bueno, David, mira, Netanyahu parece estar preocupado. A mí me parece que sí, porque parece estar haciendo todo lo posible, ¿no es así? Solo para apuntalar el proyecto sionista. Look, these people are focused. Pero estas personas están centradas, entienden que enfrentan amenazas de la izquierda, de la derecha, de los palestinos, de los musulmanes, lo entienden y han implementado medidas para mitigar el impacto de su oposición, ya saben, de nuestro lado. Deberíamos hacer lo mismo, deberíamos ser comprensivos, aunque sea en secreto. Así que él organizó esta reunión la última vez que estuvo en Estados Unidos en la Casa Blair, como se la llama, que es en realidad la casa de huéspedes del presidente para sus invitados oficiales, y trajo a todos esos podcasters, incluyendo a este tipo Tim Pool, quien es realmente muy interesante, poco conocido en Reino Unido, pero un indicador muy interesante de hacia dónde se dirigen los israelíes con esto. Y Paul es, por supuesto, interesante no solo porque es sionista, sino porque también tiene una plataforma, y eso es realmente lo que están haciendo aquí. Están intentando controlar el miedo de los blogueros de derecha. Take over the right-wing blogosphere. Pero yo quiero decir, Tim Pool parece estar entrando en el mundo de los podcasts trumpianos y sionistas, ¿no? Y parece haberse ganado su apoyo desafiando a Kanye West, ¿no te parece? Sí, en la revista Forbes. En una revista Forbes escribe sobre su pequeño altercado con Kanye West. Es irónico porque el escritor de Forbes dice que una discusión de buena fe con fanáticos no solo es desaconsejable, es imposible. Genial. Tan genial en este artículo fue representado como un comentarista aceptable. Ya sabes, no intolerante, de derecha. Pero si consigues... Si vas a esto en esta cuenta de Twitter, el tipo tiene una gran cantidad de seguidores. También él apoya totalmente el aplastamiento de la resistencia armada palestina. De hecho, en un punto en sus tweets elogió a Alexandria Ocasio-Cortez por defender ataques quirúrgicos para eliminar a Hamas. Así que en realidad estoy de acuerdo con la declaración de Forbes de que es desaconsejable tener una buena discusión o debate con fanáticos, pero eso tiene que incluir a todos los sionistas. Quiero decir, cualquiera que quiera aplastar a Hamas es obviamente el sionista que quiere aplastar la resistencia armada palestina y por lo tanto, según los criterios que Forbes evaluó a Tim Pool, esto descalificaría a casi toda la clase de medios políticos occidentales de cualquier discusión de buena fe. Bueno, nuestro próximo informe examina el alcance de los llamados avisos y groypers. También destaca el plan de Netanyahu de presionar a plataformas prominentes, como la de Joe Rogan, para negar tiempo en el aire a estos críticos de derecha de Israel.
Los llamados noticers y los groypers en la derecha estadounidense son un objetivo clave del régimen sionista. La rápida propagación de ideas antisionistas y judeofóbicas en estas plataformas conservadoras preocupa enormemente a los sionistas. No solo notan a los sionistas o incluso lo que llaman poder judío, sino que también atacan regularmente a elementos clave del movimiento sionista, como AIPAC y la Liga Antidifamación. Se enfrentan cara a cara con ideólogos sionistas como Douglas Murray y Jordan Peterson, y nunca se cansan de recordar a su audiencia el ataque sionista asesino al USS Liberty en 1967, o hacer referencia a la infiltración de sionistas en el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos y la evasión de la ley de registro de agentes extranjeros. Rogan es importante por su alcance. Tiene más de 19 millones de seguidores tanto en YouTube como en Instagram y más de 15 millones en X. Eso es más que casi todos los demás juntos. Entonces, hacer que su plataforma sea sionista ideológicamente es importante para Netanyahu para callar a los noticers y a los groypers. Por el contrario, Nick Fuentes tiene prohibido de por vida el acceso a YouTube y tiene 539,000 seguidores en X y 140,000 en la plataforma de videos Rumble. Candace Owens tiene más de 5 millones en X e Instagram y más de 4 millones en YouTube. El plan de Netanyahu es utilizar a Rogan, Tim Pool y a un par de personas más para contrarrestar a los noticers. El objetivo es manipular el ecosistema de podcasting e influencers, que está compuesto por expertos ideólogos por un lado y plataformas por el otro. Quiere crear un ecosistema paralelo al de los noticers para expulsarlos de Internet. Idealmente, los presentadores de las plataformas también serán ideólogos. Por eso, Tim Pool es importante. Fue invitado por primera vez al programa de Joe Rogan en 2019. Según se informa, fue invitado a la reunión con Netanyahu debido a su historial de difundir líneas sionistas. Private roundtable meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pool comenzó en el periodismo transmitiendo en vivo las protestas del Occupy Wall Street en 2011 y se ha convertido en una voz importante en el universo del podcast de derecha. En 2025 se casó con su productora y novia de muchos años, Alison Newawa, quien es judía. Su plataforma es más pequeña que la de Owens, pero más grande que la de Fuentes, con 1.4 millones en YouTube, 449,000 en Instagram y 2.4 millones en X. Desde la reunión con Netanyahu, Pool ha sido ascendido por la administración Trump. A finales de abril, Pool fue el ocupante inaugural de una nueva silla especial para los medios presentada en la sala de prensa de la Casa Blanca y se le permitió la primera pregunta en la sesión informativa que procedió a utilizar para atacar a los medios tradicionales. Bueno, David, ¿cuál dirías que es la diferencia entre Douglas Murray y Jordan Peterson por un lado y Tim Pool y Joe Rogan por el otro? La diferencia clara es que los dos primeros son ideólogos, son muy abiertos, están ahí para difundir las ideas sionistas e islamófobas que tanto disfrutan. Claro, como es bien sabido, Peterson solía ser mucho más favorable a los musulmanes, pero recientemente se ha declarado firmemente sionista y ha alejado a muchos de sus seguidores musulmanes. Son ideólogos, pero las plataformas son los lugares donde se publican los podcasts. El podcast de Rogan, o en el caso de Tim Pool, su podcast Timcast, son lugares donde se comparten nuestras opiniones, a veces de parte de ideólogos, y es muy útil para los sionistas tener podcasts dentro de su esfera de influencia, así como los ideólogos que participan. Por lo tanto, es importante pensar en ellos desde la perspectiva de la distinción entre plataformas e ideólogos. Bueno, Joe, ¿has visto que algunos relatos sionistas afirman que los ataques de Israel, o mejor dicho, el ataque al USS Liberty, son una teoría de conspiración? No he visto esos relatos, no me sorprenden. Les pediría a todos que tengan en cuenta que Noam Chomsky, quien es básicamente un sionista liberal, en mi opinión, en su libro El Triángulo Fatídico, describió el ataque al USS Liberty. Descartó la idea de que fuera un accidente. También hubo ataques israelíes contra instalaciones estadounidenses en Egipto en esa época. Es decir, es un poco especulativo, pero es probable
teme que el motivo fuera básicamente evitar el espionaje estadounidense, lo cual, según temían los israelíes, podría haber aumentado la presión judía sobre ellos, limitando sus ganancias en la guerra de 1967. Así que los israelíes apostaron acertadamente a que serían perdonados porque lo que más le importaba a Estados Unidos, lo que más valoraban, era ver que contaban con una fuerza militar en Israel que podría servir como su fuerza delegada para aplastar a las fuerzas antiimperialistas en el mundo árabe. Y eso era tan importante para ellos que prácticamente lo dejaron pasar. Cabe destacar que en 1987, mientras Saddam Hussein aún era aliado de Estados Unidos, también, quizá por accidente, llevó a cabo un ataque mortal contra el USS Stark. Y también se le concedió un pase en ese momento porque Estados Unidos estaba atacando a Irán y aún no había decidido deshacerse de ellos. Bueno, David, quiero decir, ¿crees que Nick Fuentes es el objetivo principal aquí o lo es, o Netanyahu está preocupado por la comunidad MAGA en general? Son ambas cosas. Fuentes es claramente un blanco importante. Quizás sea el más influyente de todos los antisionistas de extrema derecha, aunque no tenga una plataforma tan amplia. Por ejemplo, mucho menor que Candace Owens. Candace Owens también es muy importante, pero lo que preocupa a Netanyahu no es la expansión de la influencia de alguien como Fuentes, quien es la línea más dura de todos. Por supuesto, uno investiga esta idea. No es muy agradable, pero al observar lo que está sucediendo aquí, se puede ver que los sionistas también están realmente preocupados por Candace Owens. Es decir, Candace se ha vuelto mucho más conocida en el último año, pero la gente de izquierda la ha estado criticando durante muchos años, pero se ha vuelto mucho más antisionista en los últimos tiempos. Eso le da escalofríos a los sionistas porque esta gente de la derecha se está volviendo cada vez más antisionista y se está expresando abiertamente al respecto. Alguien habla de USS Liberty, de AIPAC y de la ADL. Ya debe haber sonado la alarma en Tel Aviv. Claro, seguro que le va bien. Joe, ¿cuál fue tu opinión sobre la evolución de personas como Candace Owens, de quien David acaba de hablar, que se han vuelto mucho más críticas con el sionismo? Sí, ya veo. Lo veo impulsado por tres factores. Veo que para algunos de la derecha estadounidense, el sector republicano, Israel es una distracción. La guerra en Oriente Medio es una distracción de lo que consideran su máxima prioridad. Estos que promueven el imperialismo estadounidense, defienden el imperialismo estadounidense, confrontar a China. Un segundo factor, creo, es que un pequeño pero significativo segmento del electorado republicano está harto de las llamadas guerras eternas y no les gusta pensar que Israel está arrastrando a Estados Unidos a ellas. No estoy de acuerdo. Creo que malinterpretan que las élites israelíes, estadounidenses y europeas están muy unidas a la hora de enfrentarse a los enemigos de las fuerzas antiimperialistas estadounidenses. Así que no creo que nadie esté arrastrando a Estados Unidos a nada, pero creo que así lo ve un segmento del electorado republicano. Y creo que personas como Candace Owens y Tucker Carlson simplemente están dando voz a ese segmento del bloque de votantes republicanos, manteniéndolos así dentro de la tribuna republicana. Creo que otro factor es que el Partido Demócrata se ha vuelto tan derechista que no es difícil, en realidad, para los republicanos en algunos temas, superar periódicamente a los demócratas por la izquierda en algunos tópicos, oponiéndose a la guerra en Rusia, la guerra indirecta en Ucrania, o mejor dicho, contra Rusia, ese tipo de cosas. Así que de hecho pueden flanquearlos. Trump también lo ha hecho en temas comerciales, yendo en contra del consenso liberal sobre el libre comercio. Ese tipo de cosas. Así que pueden flanquearlos de alguna manera utilizando esos temas. Bueno, David, quiero decir, este personaje de Tim Pool parece ser una estrella en ascenso en el mundo estadounidense, ¿no es así? Bueno, hay muchos sionistas, gente cercana al sionismo como Andrew Schultz, famoso antes era Destiny, que también sigue presente, pero Pool es el nuevo ejemplo. Pueden ver las imágenes de él en la rueda de prensa de la Casa Blanca, donde todos los asientos están dispuestos en filas y él está en una esquina al frente con el resto de los
los medios tradicionales. Se le ve, lo promocionan durante la rueda de prensa, lo presentaron y por supuesto lo invitaron a la rueda de prensa de Netanyahu. Así que estas personas son muy importantes para la estrategia sionista y es bueno que lo entendamos y nos familiaricemos con este mundo. To become more familiar with this kind of world. Joe, ¿qué opinabas de Joe Rogan entonces? O sea, ¿crees que Netanyahu tendrá éxito en imponer el sionismo en la plataforma de Rogan? To Rogan's platform. I think that Joe Rogan is already. Creo que Joe Rogan ya está sirviendo bastante bien al sionismo. Basta con ver el debate entre Douglas Murray y Dave Smith, del que hablamos, que beneficia mucho a Occidente, a Israel y al sionismo. Puede que a los sionistas no les guste, puede que no piensen que les da todo lo que quieren, pero su estrategia consiste en presionar incluso a sus aliados para que los ataquen. Como por ejemplo, funcionarios de la ONU como Antonio Guterres y Josep Borrell. Esos tipos se desviven por besar las botas de Israel y aún así Israel los ataca periódicamente. Llámenlos antisemitas, no aceptan un sí por respuesta. Siguen presionando para obtener más constantemente. Así que creo que el enfoque de Joe Rogan es que ya les está dando lo que necesitan. Puede que no estén satisfechos, puede que presionen para obtener más, pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Ya están obteniendo todo lo que necesitan. Y creo que por eso es tan importante apoyar a los medios independientes que les gusta, como Electronic Intifada, que obviamente me viene a la mente. Nunca les daremos a los sionistas lo que quieran, y ese es el tipo de medio que deberíamos intentar apoyar. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado, Joe Emmesberger, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada.